Continuando con la explicación de los conjuntos, entonces tenemos de las relaciones, tenemos estos tres términos que vamos a explicar a continuación: clase de equivalencia, conjunto índice y conjunto cociente. En primer lugar vamos a definir un conjunto A, B, C, D, E, F en este caso, el conjunto A, y definimos una relación que es de A en A. Ya ese detalle vamos a aclarar, es A por A, o también se puede anotar A al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que R está definido en parejas que pertenecen al mismo conjunto. ¿Ya? En este caso, entonces, existe lo que nosotros llamamos propiedades de las relaciones. Las propiedades de las relaciones son tres. Una que es reflexiva, reflexividad, simetría y transitividad. ¿Ya? Básicamente, si es que las tres reglas, digo las tres propiedades, cumple esta relación, entonces se llama relación de equivalencia. ¿Ya? Ahora, ¿en qué consiste la relación de equivalencia? La relación de equivalencia es que yo tengo dentro de mi relación las parejas formadas por el mismo elemento, es decir, un elemento X se relaciona con el mismo elemento X. Si es que se cumple para todos mis elementos, entonces se dice que esta relación es reflexiva. Ahora, ¿cuándo se dice que es simétrica? Cuando tenemos una pareja X que se relaciona con Y y también al mismo tiempo tenemos una Y que se relaciona con X. Verificando esto, entonces tenemos que la relación es simétrica. Para la transitividad es un poquito más largo, tenemos que tener dos cosas. X está relacionado con y Y está relacionado con X. Esto era entonces. Y Y está relacionado aquí con Z. Si tenemos estos dos casos, X se relaciona con y Y se relaciona con Z, X también se relaciona con Z. Esa es la propiedad de transitividad. ¿Está bien? Vamos a colocar ahí. Listo. Ya, ese sería entonces nuestras reglas que tenemos que hacer para demostrar que es de simetría. Entonces, primeramente vamos a demostrar que nuestra relación sea simétrica. Pero para hacer esto más rápido, utilizamos los diagramas de Venn. En los diagramas de Venn es donde nosotros representamos nuestra relación con flechitas. Pero como es dentro del mismo conjunto, entonces vamos a representarlo de esta forma. Y el puntito va a representar cada elemento. Entonces vamos a llevar una flecha en cada relación. Cuando hay una relación con el mismo, por ejemplo, la relación dice que A se relaciona con A. Entonces yo lo relaciono con A. Luego me dice B se relaciona con B mismo. Esa sería la flecha. B se relaciona con C. C se relaciona con B, de vuelta. Y C se relaciona nuevamente con C. Hasta ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 flechas y son 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 5 relaciones. Luego voy a la siguiente pareja que es D con D. O sea, D se relaciona consigo mismo. D con E, D se relaciona con E. De D está yendo a E. ¿Ya? El primero es imagen y... Digo, preimagen, imagen. Dominio y codominio, ¿no? Entonces, del primero al segundo. El orden es muy importante, ¿ya? Entonces sale del primero y va al segundo. Luego nos dice que D se relaciona con F. Entonces sale del primero y va al segundo, ¿ya? Luego E con D. Entonces E se relaciona con D. Del primero al segundo. E con E. Con el mismo. Y también E con F. Entonces E con F. F se relaciona con D. Tenemos aquí una flecha, primero con el segundo. F con E, aquí hay otra flecha. Y por último, F con F. ¿Ya? Ese sería entonces nuestro diagrama de Venn para nuestra relación. Aquí están todas las relaciones expresadas. Tenemos en total 14 relaciones, 14 parejitas y esas 14 flechas están representadas acá. ¿Ya? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer acá es analizar si es reflexiva, simétrica, antisimétrica, bueno, simétrica y transitiva. La primera condición para que sea reflexiva nuestra, en el gráfico directamente, podemos ver que todos los elementos tienen una flechita en la que se relacionan con sí mismos.
Aquí también tenemos todos los elementos parejitas que se relacionan consigo mismos. Vamos a subrayarlos. A con A, C con C, B con B, D con D, E con E y F con F. ¿Ya? Entonces tenemos todos los elementos del conjunto A que se relacionan consigo mismos. Por tanto, es reflexiva. X se relaciona con el mismo X. Sí. ¿Ya? Entonces, por tanto, es reflexiva. Luego vamos a probar la propiedad de simetría. La simetría entonces sería que haya una flecha de ida y una flecha de vuelta. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? O sea, escribimos nosotros X está relacionado con Y, entonces Y está relacionado con X. Es de ida y de vuelta a la flecha. Vamos a revisar eso. Entonces acá tenemos que en la relación de B con C hay una relación de ida y de vuelta. De D con E también hay de ida y de vuelta. E con F también se relaciona y tiene ida y vuelta. Y D con F también tienen ida y vuelta. El hecho de que exista ese tipo de conexión, es decir, que haya de ida y de vuelta, entonces nos da que la propiedad simétrica se está cumpliendo. ¿Ya? Eso sería la propiedad simétrica. Por tanto, como todos los elementos aquí, todas las relaciones que existen van de ida y de vuelta, entonces existe simetría. Es simétrica. Y por último, en su gráfico también pueden observar la transitividad. La transitividad nos dice que si X se relaciona con y se relaciona con Z, entonces X se relaciona con Z. Si se cumple, es transitiva. ¿Ya? Nosotros vamos a revisar entonces cómo podemos darnos cuenta de una transitiva. La transitiva es cuando nosotros podemos hacer tres relaciones sucesivas sin trancarnos, ¿ya? Ni repetir. Acá lo vamos a volver a poner de color negro. Es decir, podemos formar triángulos. Eso sería gráficamente, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí la relación de E con F. E con F, una. De F nos vamos a D. Y de D nos vamos a E. O nos podemos volver a ir ¿no? Nos podemos volver a ir a F. ¿Ya? O sea, si es que hay una sucesión de tres relaciones, de tres flechitas que no se atora, no se tranga, entonces tenemos transitividad. Aquí también podemos decir que hay transitividad. ¿Por qué? Porque de B puedo irme a C primero. De C puedo irme a C. Y finalmente de C puedo irme a B. ¿Ya? Entonces cuando hay un circuito cerrado de relaciones, entonces dice que hay transitividad. Ya tiene que cerrarse un triangulito, tiene que cerrarse eh, un ciclo de tres relaciones seguidas. Aquí la relación no era acá, ¿no? La relación era aquí. De D con E. Esto. ¿Ya? Esa sería entonces la forma en la que nosotros podemos reconocer si es transitiva. Ya, eso para hacerlo según el gráfico. De acuerdo al gráfico, entonces podemos ver que existen series de tres, secuencias de tres para poder relacionar, ¿no? Con el otro elemento. Entonces no hay problema. También esta relación está cumpliendo con la relación de transitividad. Por tanto, como es reflexiva, es simétrica y es transitiva, entonces es de equivalencia. Carito, ¿has podido encontrar la batería de ¿Ya? alguno de los dos? Entonces puedo aplicar los otros conceptos, ya que estas relaciones de equivalencia. O sea, por ejemplo, Vamos de a este del corte, borrar habla esta parte. de planillas y el otro igual habla de medir Vamos a anotar diferentes áreas. entonces Supongo que para cada área los necesitas conceptos parte por parte. diferentes Primero, cosas. clase de equivalencia. La clase de Sería equivalencia interesante en base a tal vez a, podríamos repartirlo es un gráficamente subconjunto, o sea, a es un cuántas baterías conjunto dentro tiene. del conjunto. Yo puedo seleccionar algunos elementos de mi conjunto total para poder hacer un pequeño conjunto, pero tiene que cumplir una cierta condición.
eh, es un subconjunto donde Ahí está. eh, un elemento, Ay, vamos a decir por ejemplo, de A, tiene todas sus relaciones que salen de ese elemento o que llegan a ese elemento. Ya, entonces el elemento A, todas sus relaciones llegan y salen a A. Entonces su clase de equivalencia sería simplemente A. Tenemos también otra posibilidad para clase de B, clase de C, clase de D, clase de E, clase de F. La clase de B, en este caso, sería dice mamá para que lo bajes y lo todos subas los también elementos con los que se rápidamente. relaciona B. B se relaciona con el mismo y se relaciona con C. Entonces sería B y C. La clase de C sería, se relaciona con B, se relaciona con sí mismo, con B y C, pero como coincide con la misma clase de aquí arriba, podemos decir la clase de B y la clase de C son la misma. Abajo entonces, de manera similar, la clase de D, la clase de E y la clase de F son las mismas. ¿Por qué? Porque D se relaciona con E y con F y con el mismo. Entonces los elementos con los que se relaciona es D, con E y con F. D se relaciona con esos tres. E se relaciona también con los tres. Se relaciona con D, con F y con el mismo. ¿Verdad? Y F se relaciona con E, con D y con el mismo. Entonces también pertenece al mismo conjunto. Esas son las clases de equivalencia. Si nosotros dibujamos en el conjunto una cierta partición, entonces se llama, vamos a decir ahorita cómo podemos nombrar esto. Tiene que ver con esos conceptos. Pero esta es una partición del conjunto en clases de equivalencia. ¿Estamos? Luego, luego tenemos el conjunto índice. El conjunto índice eh, recoge a un representante de cada clase de equivalencia. ¿Ya? Entonces nuestro conjunto de índice para esta relación, para este conjunto, sería tomar un representante de cada clase. En este caso vamos a tomar a los primeros, a los menores, podemos tomar a cualquiera. En este caso vamos a tomar la A, la B y la D. Y esto me va a ayudar a caracterizar las zonas. Esta primera zona es la clase de equivalencia de A, solo de A. Esta es la clase de equivalencia de B o de C, pero vamos a tomar como resultante al B. Y esta sería la clase de equivalencia de D. Finalmente, cuando nosotros unimos estos tres conjuntos en un nuevo conjunto, entonces tenemos el conjunto cociente. El conjunto cociente entonces está formado por un conjunto, se denota de esta forma, y se anota cada una de las clases de equivalencia. Primero, esta clase, que es un conjunto. Otra clase BC, que es otro conjunto. Y luego, otra clase D, E y F como otro conjunto. El conjunto consciente es un conjunto de conjuntos que nos está indicando todas las particiones posibles, todas las clases de equivalencia posibles. Y está finalmente mostrándonos la partición del conjunto. Entonces, ¿cómo ustedes pueden ubicar una partición fácilmente en un conjunto gracias a su diagrama de Venn? Es cuando ustedes pueden dividir el conjunto eh, pueden partir el conjunto sin cortar ninguna relación. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hemos hecho pasar rectas y no hemos cortado ninguna relación. Efectivamente. Entonces hemos podido dividir en tres pedazos el conjunto. Así se pueden dar cuenta gráficamente cómo son las particiones.